El tema del día de hoy. En estos días se está estrenando acá en Colombia una película que se llama Basta Mamá, dirigida por Flora Martínez, protagonizada por Flora Martínez. Tuvimos la oportunidad de asistir a su función de prensa, compartir con el elenco y dentro de la función de prensa pues compartimos también con una persona muy especial, Mechi Bove, justamente la escritora de esta obra, una obra original desde Argentina, que ya se había adaptado acá en Colombia como obra de teatro, donde también había estado Marcela Benjumea. Entonces me causó curiosidad, digamos, cómo es el tratamiento del guión y la escritura, sobre todo, digamos, desde el teatro y pasarlo justamente al cine y a la pantalla grande, como fue también trabajar con José Reynoso. Entonces yo dije, qué mejor que invitar a Mechi Bobby. Mechi Bobby que es actriz, es escritora, ella dirige, ella produce, yo creo que también sirve las aguas y los tintos. Mechi, muy buenos días de Colombia. Mechi nos acompaña hoy desde Argentina. Buen día para todos, Freddy, equipo, ¿cómo están? Gracias por recibirme. Buenos días, qué especialista esta visita, parce, porque desde por allá tan lejos, súper especial, brutal. La Para mí ventaja, un gusto, buen la ventaja es día. que estamos más tarde en Argentina, entonces los que madrugamos fuimos nosotros, la Pero verdad. yo madrugué también, madrugué para poder estar ahí despierta para encontrarme con ustedes. Acá estoy con mi mate, ustedes tienen el tinto en Colombia, nosotros tenemos el mate. Maravilloso. Mechi, de verdad, gracias por el espacio. Los tres ya logramos ver la película, la disfrutamos un montón y quiero empezar por ahí. Y es que quiero que nos hables de la obra de teatro, porque claro, todos logramos ver la peli, pero no hemos visto la obra. Quiero que nos cuentes qué tan diferente es la obra de, pues, de precisamente la peli. Bueno, la obra se estrenó en el 2022 aquí en Argentina y estuvo 3 años en cartel. El nombre original de la obra es Basta Mamá, pero luego, bueno, por cuestiones comerciales y pedido de los productores, le armé un segundo nombre, que es Mi Madre, Mi Novia y Yo, y así es como se dio a conocer en Argentina y en el resto de los países que se hizo. Estuvo en Colombia durante un año en el Teatro Nacional, ahí en la Leonardus, estrenaron la sala con esta obra y fue muy bien en Colombia, estuvo un año y estuvo en varios países, se hizo también en Uruguay, en Chile, en Miami, en Ecuador y ahora en unos meses se estrena también en Perú. Y bueno, tiene sus diferencias, la obra en realidad transcurre en Navidad, en Nochebuena. Fernando no tiene mejor idea que presentarle su novia a su madre el día de la Nochebuena. Pero bueno, cuando llegó la propuesta de hacer la película de parte de José Reynoso, de Flora, de la productora que ellos tienen, que es Prouse, y ellos fueron los que llevaron la obra desde Argentina a Colombia para hacer la versión colombiana, empezamos a hablar vieron que muchas veces las películas que suceden en Navidad quedan estigmatizadas como la película navideña, ¿no? Claro, es como, bueno, es la película de Navidad, como Mi Pobre Angelito, o bueno, otras películas que quedan como ahí. Entonces ellos me plantearon la posibilidad de que qué pasaba si sacábamos el contexto de la Navidad, que qué se me ocurría, en qué fecha importante podía Fernando presentar a su novia, y yo le dije, bueno, pues en el cumpleaños, claramente. Es una fecha donde la mamá lo quiere todo para él, porque es su hijo, porque ella le dio la vida, porque ella lo vio nacer. Entonces, bueno, que venga otra mujer a compartir ese día especial a esa madre tan posesiva. Y ahí desarrollé la idea de que sea en el cumpleaños de 45 de Fernando y empezamos con la adaptación no solo del lenguaje teatral al cinematográfico, que es muy distinto, sino, bueno, con esta idea bueno, de que haya una torta de cumpleaños, una decoración, y bueno, esa es la diferencia principal entre la obra y la película. Bueno, yo quería preguntar justamente, pues vos en esta industria trabajas unos temas como muy desde lo personal, pues como el amor, pero desde el humor. ¿Cómo es eso y por qué trabajar desde el humor? Todos estos temas. Bueno, primero porque siento que el humor salva al mundo, ¿no? Digo, hay algo del humor que nos atraviesa a través
de las décadas, de los siglos, de las guerras, de las pandemias, de todo lo que sea, hay algo del humor que siempre está. Yo siempre digo, el arte, el performático, el teatro, incluso el cine, ha sobrevivido muchísimas cosas y a veces no se necesita nada más que un actor y un espectador. Mientras estén esos dos componentes, el hecho artístico sucede. Y el humor es una herramienta que me permite, como comunicadora, porque en definitiva yo creo que los autores somos comunicadores, llevamos un mensaje adelante. El humor hace que por ahí el mensaje entre de una manera más amorosa, que no es un mensaje de bajada de línea, de bueno, las cosas deberían ser así, sino de tocar algunas fibras que a veces cuesta tocarlas porque estamos muy sobrepasados por la vida cotidiana y cuesta detenerse y pensar, por ejemplo, en los vínculos, en lo que es el vínculo de madre e hijo. Y el humor me permite hacer que ese mensaje sea más ameno. Yo escribo un poco de todo, también escribo drama. Ahora en mayo estreno una obra que es dramática, que es sobre una familia, pero que tiene también un poco de humor, porque creo que la vida es un poco así, ¿no? Un poco sal, un poco azúcar, un poco es la conjunción de las dos cosas y encontré en el humor, sobre todo en el humor universal, porque es re loco, porque esta película es una historia argentina y cuando yo empecé a entender que esos personajes que había construido no eran argentinos, eran universales, entendí bueno, a mí me gusta ese tipo de escritura y de historias, ¿no? Donde no importa de qué país seas, ni de qué raza, ni de religión, ni idioma, el tema te convoca igual y bueno, y un poco desde ahí escribo. Bueno, Mechi, cuando estuvimos hablando y charlando, me contabas de que esta obra pues no solo ha estado en Argentina, ni tampoco en Colombia, sino también ha estado en Uruguay, ha estado en Chile, ha estado en Ecuador. Ya anteriormente, pues lo estábamos anunciando, había estado acá en Colombia como obra de teatro, justamente, también por Rafael, por Marcela, pero con Juliet Pardau. ¿Cómo ha sido justamente este recorrido latinoamericano? ¿Cómo ha sido, qué diferencias ha tenido los diferentes países y obviamente la recepción? Bueno, es muy impresionante verlo en los distintos países. El año pasado, en octubre, viajé a Chile a ver la versión chilena y ahora dentro de poquito seguramente viaje a Uruguay a ver la versión uruguaya. Obviamente cada país va cambiando hay una idiosincrasia que es muy distinta, entonces en cada país hay algunas cosas que funcionan, otras no. Por ejemplo, en la obra que transcurre en Navidad, acá le decimos Papá Noel al señor de barba blanca que trae regalos a los niños, y en Chile, por ejemplo, es viejo pascuero. Entonces, claro, esas adaptaciones son muy lindas de ver, son muy ricas. A mí me gusta mucho estar en contacto con los elencos y con los directores, y tuve la oportunidad de estar con todos en contacto, con los productores que llevan adelante. Obviamente se imaginarán que una obra y una película es como un poco un hijo de uno. Entonces uno lo tiene que ir como acompañando y cuidando. Ahora Perú empieza el periodo de preproducción y de ensayos y uno está ahí también pendiente de, bueno, qué cambiaron, qué adaptaron. Porque bueno, hay algo muy propio de la escritura que no puede cambiar. Digo, hay algo de que hay cosas que se pueden sacar, pero bueno, también es difícil porque construyen a la historia. Pero ha sido muy satisfactorio verlo en los distintos países, estar en contacto, ver las distintas calidades de actores, los distintos colores de actores. Yo siempre digo, espero que no se me ofendan en los otros países, que Marcela Benjumea es mi mejor victoria, o sea, es la mejor madre que tengo de todos los países, porque es verdad, ella interpreta una Victoria que es como yo me la imaginé, es un poco la mezcla entre mi abuela y mi madre. Pero es muy lindo ver cómo cobra vida en cada actor con su tonada. Y bueno, ahora está también en tratativas ver si se hace en Israel, lo cual es también algo muy loco verlo ya directamente en otro idioma. Y bueno, y creo que esa universalidad que tienen los personajes hace que no importa el idioma, vos siempre ves a la misma novia, a la misma madre, al mismo hijo, digamos. Sí, brutal. Yo te quería preguntar, hay una frase que me encantó de tu perfil y me pareció muy curiosa que dice que no creas diálogos teóricos,
sino que creas momentos interpretables, porque vienes desde la actuación. ¿Por qué decidiste, pues, o en qué momento lograste hacer esa transición o esa unión, porque igual sigues siendo actriz, entre actuar y decidir, no, yo pero también quiero ser una contadora de historias y más allá solo de interpretarlas? Entonces quería como saber un poquito de, ese, de esa Yo, transición. sí- yo siempre digo que yo escribo desde la actriz. De hecho, ahora en mayo estreno una obra que escribí, pero también hago uno de los personajes y dirige Pedro Velázquez, que es un gran director de aquí, que pronto va a estar en Colombia montando un musical que se llama Rent, así que es otro argentino que se va para Colombia a hacer su trabajo. Eh, y siempre me pasó que empecé a escribir hace 11 años, en el 2015, y casi por accidente, te diría, porque me pasó que fue una época que yo no tenía trabajo y estaba muy enojada con la vida, con el medio, y me la pasaba en mi casa monologueando por el living, caminando, y siempre cuento esta anécdota que mi marido me frenó y me dijo, vos deberías hacer stand-up. Y yo, actriz formada, recibida, con título, empecé a los gritos, le dije, yo no quiero hacer stand-up, ¿cómo voy a hacer eso? Yo soy una actriz formada. Y ahí dije, yo tengo que escribir sobre esto, sobre una actriz que no tiene trabajo, no quiere hacer stand-up y termina haciéndolo. Y escribí mi primera obra que se llama Yo no quiero hacer stand-up, que se trata de eso, de 4 actrices que no tienen trabajo y que no les gusta el stand-up y lo terminan haciendo porque los actores, como sea, terminamos en algún lugar actuando. Y a partir de ahí encontré en la dramaturgia y en el cine un espacio sobre todo de contar historias que no son para mí. Eso es lo que descubrí. Yo escribo para que les pase algo a los demás, para que se emocionen, para que se rían, para que se lleven algo, para que te vayas del cine y quieras abrazar a tu mamá o presentarle a tu mamá, a tu pareja. Pero digo, escribo desde ese lugar, desde qué me pasa a mí como actriz y qué me pasa como espectadora. Pero digamos que no solo has escrito teatro. Por ahí también tengo como si fuéramos solo amigos o historias de papel, películas donde has estado justamente como guionista. ¿Cómo ha sido esa, digamos, más allá de las diferencias que nosotros podemos conocer, pero digamos para los espectadores, cómo es justamente trabajar del teatro al cine? Bueno, en Como si fuéramos solo amigos, yo hice una participación como actriz y es el coacheo actoral y hice una supervisación también del guión. Historia de papel es mi película, es la película que escribí, hice todo, escribí, produje, dirigí a los actores. Viste, acá en Argentina es muy así también, que hay que hacer un poco de todo. Y fue un poco intuitivo, después yo estudié guión de cine con un gran maestro de acá, pero hay algo intuitivo en ese trabajo de escribir cine. Historias de papel es una película donde son 5 historias que están cruzadas, son gente de ciudad con temas muy sensibles, hay una madre con Alzheimer, hay un hombre grande que se encuentra a los 75 años solo, hay una pareja que pierde un hijo, y vos como espectador ves como un rompecabezas, no entendés qué pasa hasta que empezás a armar el rompecabezas en tu cabeza y, y bueno, y fue aprender a escribir desde otro lenguaje, ¿no? Como, bueno, yo siempre digo, el teatro es palabra y el cine es imagen. Entonces, bueno, también cómo comunicar lo que pasa entre una pareja que perdió un hijo y no está pudiendo conectar y por ahí no es desde la palabra, sino desde la imagen. Y fue un gran aprendizaje y creo que en Basta Mamá, que es la película que hoy me convoca, también lo logramos, ¿no? Digo, hay unos silencios incomodísimos en la película, hay unas miradas, hay unos cruces que no hace falta decirse nada y creo que esa es la mayor diferencia entre el teatro y el cine. Pero ha sido una gran experiencia. Historia de papel, que es la película que estrené aquí, estuvo 7 semanas en el cine, con una gran recepción del público. A mí me gusta recibir mucho el feedback de la gente y la verdad que mucha gente me ha dicho es una película necesaria de ver. Te lloras todo porque te parte el alma, pero son esas películas que eso, una persona que la vio me dijo, yo después de eso fui y abracé a mi mamá y le dije que la amaba y bueno, es como muy fuerte recibir eso. Pero bueno, también para eso lo escribo, ¿verdad? Claro, y devolviéndonos un poquito a lo del guión, me gustaría saber cómo te sentaste precisamente con José Reynoso y a desprenderte un poquito desde la obra de teatro,
porque eso es bien complicado decir, ok, esto sobra o hay que agregarle esto y cambiar el lenguaje que es muy difícil incluso desde el papel. Bueno, primero pasamos es muy distinto cómo está escrito, de hecho, un guión de teatro que un guión de cine. Hay, de hecho, un programa especial para los guiones que se llama Final Draft. Así que primero pasamos la obra así como estaba a ese lenguaje. Luego hice la propuesta de que sea en el cumpleaños, así que quité todo lo de Navidad y empecé a citar esta situación donde Fernando baja al living y encuentra todo su living decorado como si fuese un niño. Y ahí empecé a crear ese mundo, y empezamos a trabajar con José Reynoso es nuestro productor, que es muy loco porque es uruguayo viviendo en Colombia. Entonces hay algo que él como uruguayo me entiende mucho como argentina, pero él también entiende mucho de Colombia, porque además es el esposo de Flora Martínez. Entonces entre los dos fuimos, bueno, ayornando palabras. Como verán, los argentinos hablamos muy distintos. Yo estoy enamorado del colombiano, de Colombia en general, pero porque, bueno, ustedes hablan tan dulce y tan amoroso, y nosotros los argentinos hablamos como muy de choque. Y bueno, yo empecé a entender que había palabras que, bueno, que no iban a funcionar. Entonces, bueno, empecé con José a hacer ese trabajo, y después hicimos un trabajo en conjunto de proponer cosas. En la obra, por ejemplo, sucede que Leticia, que es la novia, va al baño. Obviamente en el teatro no ves qué pasa en el baño. Claro, es cine. Pues vayamos con Leticia al baño y veamos qué sucede. Y ahí, bueno, entre los dos, y Jorge tiene ideas muy brillantes, le empezamos a dar forma de, bueno, qué puede pasar en ese baño, y es un momento muy divertido de la película que no quiero spoilear, pero es un momento muy gracioso, y yo estuve sentada entre el público en la premiere, y es muy lindo ver lo que le pasa a la gente y se ríe, y bueno, y fue un trabajo así, en equipo, porque el cine y el teatro es 100% un trabajo en equipo, y por suerte con José nos hemos llevado muy bien y nos entendemos espectacular, así que fue muy agradable ese proceso. Yo quería volver justamente a ese trabajo en equipo y a esos roles. Ahorita estabas hablando de que te había tocado ser directora también de actores. Ese rol, pues porque he escuchado en muchos actores que es muy distinto de ser dirigido por una persona que nunca ha actuado a ser dirigido por una persona que ha pasado pues como por los mismos zapatos de ellos. Entonces, ¿cómo te sentiste? Pues, que le recomendarías también a algunas personas que quizás nunca han actuado, y para poderse poner en el zapato de dirección de actores? Es una experiencia hermosa, lo hice en mi película, en Historias de Papel, y en Basta Mamá tuve la oportunidad de venir a trabajar con Rafa, Marcela y Flora en los ensayos y luego en el set. Es un trabajo muy delicado porque los actores somos muy vulnerables y muy sensibles. Entonces cuando te dirigen, yo siento que hay que ser muy amoroso, entender que en ese momento el actor tiene una mezcla de estar siguiendo lo que tiene que decir y seguir, y también proponiendo. Entonces uno como director de actores tiene que estar acompañando ese proceso. Con actores te imaginarás como Flora Martínez, Rafa y Marcela. Fue un deleite, pero a su vez fueron muy respetuosos de dejar que uno proponga afuera y decirle, fíjate esto, y la espontaneidad, ¿no? Me acuerdo que Rafa en una de las tomas empezó a decirle Victoria al personaje Marcela. Y cuando fuimos a corte me acerco al oído y le digo, mira Rafa, no, o sea, Fernando nunca le diría Victoria a la madre. Es su mamá, es su mamita, es un nene de mamá. Si tú le dices Victoria, generas una distancia que ahora en este momento de la película no la necesitamos, porque luego él va a tener una distancia con la madre. Porque él le salió espontáneamente, los actores improvisamos mucho, decirle Victoria en una de las tomas, y él muy, ok, sí, lo comprendo, y luego en la siguiente toma obviamente no le dijo Victoria, pero es una mezcla como directores de actores de ponernos en el lugar del actor, de ser respetuoso también, de no invadir. Es como un ejercicio, casi te diría, que uno hace todo el tiempo de prueba y error, pero siempre con amorosidad, con respeto, porque bueno, un poco de eso se trata, y vuelvo al trabajo en equipo, ¿no? Como el trabajo en equipo tiene que ver con eso, respetar el trabajo del actor, respetar el trabajo del director, del director de fotografía. Entre todos hacemos ese engranaje que funciona. Y siempre pienso que cuando me preguntan por la gente que está estudiando, que quiere acercarse a la disciplina,
Yo siempre digo dos cosas. Hay que estudiar, hay que formarse, porque en esa experiencia uno toma, capitaliza, aprende, y hay que hacer, hay que lanzarse. Únete con quien sabes que puede escribir, únete con quien tiene una cámara, únete a un elenco, pero hay que hacer, porque si no uno se queda encerrado entre cuatro paredes con el miedo de hay que hacer y no hace nunca. Y en realidad haciendo es como uno aprende, no, eso no hay dudas. Entonces lo mejor es formarse, pero también lanzarse a hacer. Justamente, José y Flora nos contaban que pues ellos viajaron a Argentina, vieron la obra, se enamoraron de la obra y dijeron, bueno, la queremos adaptar al cine. Pero ¿cómo fue, digamos, de que ya estaba la adaptación o ya había estado acá en Colombia con el Teatro Nacional? O sea, ¿ellos ya conocían la obra de Colombia? ¿O cómo fue, digamos, justamente esa negociación o ese acercamiento y decir, vamos a hacerla, pero en cine? Y también, bueno, hablamos ahí de que de los tres, dos repiten el elenco, que es justamente Rafael y Marcela, que hicieron parte de la obra acá en Colombia. Claro, en realidad Flora y José viajan a Argentina porque uno de los hijos de ellos estaba estudiando cine en Argentina y viajan y dicen, bueno, vamos a ver algo al teatro, estaban entre dos obras, la mía y otra obra, y decidieron ir a ver la mía. Ahí se enamoraron, que Flora lo dice en todas las notas, se enamoraron de la obra, me contactan para hacer la obra en Colombia. Entonces son ellos primero los que llevan el proyecto a Colombia con el Teatro Nacional, les proponen. Flora iba a interpretar a Leticia, pero Flora en ese momento le sale un proyecto para Netflix y no puede interpretar el personaje, ahí aparece Juliette, Julie, que es un amor, es divina, y ella completa el elenco. Entonces corrió en Colombia durante un año con mucho éxito y no me voy a olvidar nunca el día que José me mandó un mensaje y me dijo, ¿pensaste alguna vez hacer esta obra en cine? Y a mí ya me habían dicho muchas personas, me habían llegado varios ofrecimientos, pero hay algo que tienen Flora y José muy maravilloso, que es ellos, su energía, su profesionalismo, su impronta, que les dije a ellos que sí y a otros países y otras productoras no. Y hay algo del talento colombiano que a mí me convoca muchísimo, que me dio ganas de que sea allí y bueno, tuve una experiencia espectacular. Ya la obra era muy buena, la apuesta que habían hecho, Marcela y Rafa, que son increíbles. Entonces dije, sí, vamos. Y la intuición nunca falla y acá estamos. Relación con Flora, Flora se nota desde lejos, es una mujer increíble, es una tesa. Yo te quería preguntar justamente, bueno, Flora, vos son mujeres en esta industria, pero igual sigue siendo una industria que lastimosamente sigue siendo muy masculina. Yo casi siempre pregunto como por lo mismo, porque siento que igual a veces nos toca como lucharla un tricito más por el hecho de ser mujeres. Entonces quería, sí, quería saber un poco de la experiencia de ser mujer aquí en la Uf, industria. sí, te entiendo porque, bueno, aquí pasa un poco lo mismo, ¿no? Yo acá en Argentina, yo vengo desarrollándome mucho como directora, como autora, como actriz, y fue un poco a fuerza de empujar y decir, permiso, acá estoy, y después de dejar de pedir permiso, decir, no, acá estoy, esto es lo que puedo dar. Y creo que Flora ha sido muy valiente, esta es su segunda película de dirección y de producción propia, que tiene que ver con ella poder elegir los materiales. Está buenísimo cuando uno trabaja para otro y trabaja para grandes producciones, pero poder decir, yo voy a contar esta historia y de esta manera, su dirección ha sido brillante en todos los sentidos. Y fue fuerte decir, ay, es una guionista mujer y es una directora mujer. Y nosotras nos conocimos durante mucho tiempo así, online. Y aterrizar en Colombia la primera vez, en mayo del año pasado, y empezar a trabajar así en los ensayos con Marcela, con Rafa, y darnos cuenta que trabajábamos en sincronía. A veces es muy difícil entre las mujeres, sin estigmatizar a las mujeres, pero somos muy competitivas. Y tanto Flora como yo hemos tenido malas experiencias. Y en un momento nos miramos y dijimos, qué increíble que esto fluye, y no hubo nunca ni un sí ni un no, siempre todo fluyó con mucho amor, con mucha creatividad.
y con la idea de sumar. Ella decía algo y yo sumaba, yo decía algo y ella sumaba. Siempre estuvimos alineadas cuando hubo crisis, porque en todo set hay crisis. Siempre hay problemas y cosas que después se sortean y no pasa nada. Pero digo, y en esa instancia decir, uy, ante esto las dos vamos juntas y podemos. Y de hecho fue muy lindo porque el día del pase de prensa, que Freddy estuvo allí presente y ahí lo conocí, nos bajamos del carro y Flora me dio la mano, nos agarramos y me dijo, vamos juntas a parir este hijo. Y eso es muy hermoso, Qué sobre todo viniendo de lindo. una persona tan conocida y querida como lo es Flora. Entonces digo, eso es de una humildad y de un trabajo en equipo y compañerismo que bueno, que te digo, es la primera vez que lo siento así tan pleno y estoy feliz y enamorada de Colombia, de Flora, de esta película y bueno, y de todo lo que vendrá. Bueno, me encanta, digamos, esto que nos cuenta justamente con Flora, con todo lo del tratamiento de la película. De verdad nos hace feliz que nos permitas tener esta experiencia o esta oportunidad de ver esta película en cine como tal. No sé que de pronto si la película tenga, digamos, pensado llevarse a Argentina o llevarse en algunos países de Latinoamérica. Pues ya que Argentina es tu casa, no sé si se han contemplado o tienen pensado llevarla. O también hacer la adaptación argentina en cine. Exactamente, mira, ahora estamos en los cines de Bogotá, de hecho ahí pueden entrar a la página de Flora o a la página de Prouse y ahí están todos los cines en donde está actualmente la película. Después, por supuesto, pasará a plataforma y bueno, hay idea de hacer las versiones locales de la película, ¿no? Digo, la versión argentina, la versión chilena, digo, hay un poco esa idea para ver para dónde vamos. Hay idea de por ahí si la gente sigue recibiendo también la película, qué pasa con estos personajes, cómo sigue la historia entre ellos. Así que creo que ahí basta mamá para rato. Brutal. Yo te quería preguntar, o sea, las historias, pues en esa historia yo creo que uno hace un poquito de catarsis también con la suegra. Yo la fui a ver con mi novio, yo era, Dios, nos reímos un montón, pero entonces te quería preguntar eso, cómo el arte puede llegar a ser catarsis también, porque ahorita lo decías, esa relación con tu madre, el personaje es un poco tu madre, yo creo que igual todas tenemos también una relación, pues las mujeres sí, ese tema de competencia, uno también con la mamá tiene muchas relaciones, entonces te quería preguntar un poco de eso, cómo es hacer catarsis a través de este arte. Mira, yo cada vez que escribo un material, que ya llevo estrenado 24, 25 materiales en 11 años, entre teatro, cine y piezas audiovisuales, espectáculos por streaming, siempre digo, no, esto no tiene nada que ver con mi vida. Y después digo, no, sí, claro, esta es mi relación con... Y aunque no esté puesto exactamente así, digo, pobre, mi madre, cada vez que digo esto tiene que ver con vos, mi madre me dice, ay, pero yo no soy así. No, pero hay algo ahí que se tiñe de eso y es muy catártico, pero yo creo que trato en lo posible no hacer algo personal que solo me involucre a mí y que solo yo entienda y solo me conmueva a mí. Yo trato de hacer algo que no importa mi historia, que conmueva y que sea para todo el mundo, pero sí hay algo de que yo voy escribiendo los temas salvo que a veces sean a pedido, ¿no? Obviamente ahora en marzo estreno aquí en Argentina una obra también en el circuito comercial que se llama El Chat de Mamis, sobre el mundo de las mamás en el colegio y el chat y los grupos de WhatsApp y los niños en el colegio. Y eso fue una idea de un productor que me dijo, yo quiero hablar de esta temática. Entonces yo ahí lo que digo es, bueno, genial, esta es la temática, pero yo necesito encontrar el corazón de lo que quiero contar. ¿No? ¿Qué es lo que a mí me preocupa de los niños y de los padres y de las nuevas generaciones? Cuando yo encuentro el corazón, ahí empiezo a desarrollar lo que escribo. Y siempre escribo cosas que me representan un poco, ¿no? Como digo, bueno, mi madre, mi novia y yo la escribí en pandemia, encerrada, y era un momento conflictivo con mi madre, y yo hoy lo veo y digo, claro, sí, hay mucho de esa madre que por amor un poco te ahoga, ¿no? Que cómo uno puede decirle, como decimos con Flora, amorosamente, basta, mamá, te amo, pero hasta aquí. Y claro, hoy por hoy lo veo y digo, ay, sí,
hay mucho de solapado, encubierto. Hay veces es re obvio, hay veces que van mis hermanos a ver obras mías y me dicen, era necesario que pongas eso que hace referencia a nosotros, ¿viste? O mi mamá me dice, no, pero ¿cómo pusiste esa anécdota en la obra? Y hay veces que no, pero que no me doy cuenta, pero después digo, sí, claro, esto es catarsis pura. Mechi, yo te quería preguntar en cuanto a la peli, claro, las funciones de prensa siempre son hermosas, eh, pero ya después de la semana que ha pasado en cartelera, ¿qué te han dicho Flora y José de cómo han recibido la peli aquí en Colombia? Mira, yo creo que la función de prensa al revés es la más difícil porque los críticos no te hacen sonrisita y te dicen todo bien si la película no gustó. Entonces, hubo toda una parte previa a que vean la película de notas y entrevistas contando, y una vez que entraron los periodistas y salieron, uff, ahí respiramos un poco con Flora, porque dijimos, bueno, si a los periodistas que tienen un ojo más crítico y no te regalan halagos, nos están diciendo esto, wow, ¿qué va a pasar con la gente? Y lo que pasó con la gente fue igual o más de lo que pasó con los periodistas. Yo todo el tiempo recibo los informes de José y el feedback de Flora, que además ha estado yendo al cine, a los cines a firmar autógrafos, a presentarse espontáneamente en el cine y recibir el feedback de la gente. En las redes sociales nos han dejado muchas palabras hermosas, y en general lo que escuchamos es una comedia familiar, es humor inteligente, me reí, lloré, me sentí identificada, y recibo mucho como argentina, lo cual me sorprende y también es lindo. Wow, una historia distinta para contar en Colombia, que no nos estigmatiza. Digo, yo sé que ustedes han atravesado un cine que tiene que ver mucho con temas muy pesados y densos y oscuros de la historia del país de ustedes. Entonces, como recibir, uy, esto es una historia diferente, con otro color, bueno, nada, es muy satisfactorio, y decir, bueno, la tarea está cumplida, estamos haciendo algo que está muy bien. Bueno, por acá voy a saludar un momento a la gente que está conectada en este momento en el chat. Me sale que Andrés Ginas está viendo nuestro programa. Andrés Ginas es un futbolista muy querido acá para nosotros, Por capitán de Millonarios. Dios. También saludamos a María Garavito, a Oscar Vázquez, Viviana Bello, a Corpus New Latam, a Carlos Javier y a toda la gente que está conectada en este momento. Si tienen alguna pregunta, si quieren hablar o comentar o preguntarle algo a nuestra invitada, aprovechen el chat, porque pues por ese medio les podemos comunicar lo que tengan para hablarle a nuestra invitada justamente. Mechi, hablábamos justamente, digamos, de el éxito, la crítica. Algo que yo te dije y lo dije ese día a Flora, acá en Colombia somos muy, digamos, como receptivos justamente con la comedia. Porque pues digamos que la comedia ha tenido sus altos y sus bajos. Algo que yo rescato de este humor que ustedes traen es que no tienen el chiste tanto reforzado o no está el chiste inventado, sino se basan más en las anécdotas, se basan más, digamos, en esas situaciones incómodas que pueden ser vergonzosas, que pueden ser un poco, digamos, fastidiosas, pero que desde el lado externo pueden causar mucha risa. ¿De dónde, digamos, sacas justamente esas anécdotas, vivencias, experiencias? Conocí esta anécdota de alguien, justamente cómo aparecieron este tipo de, digamos, de chistes que vemos en esta obra. Bueno, principalmente desde la observación. A mí me pasa mucho que yo escribo desde observar personalidades, vínculos, estudio mucho. Tengo un hermano y una cuñada psicólogos. Entonces hay muchas cosas que yo a ellos les consulto. ¿Podría ser que una madre entre un hijo haya una relación tóxica? ¿Qué significa? Hago toda una investigación que después no se ve en la película o en la obra. No es que hay una bajada de línea intelectual en ese sentido, pero sí de tratar de entender la condición humana, de entender los vínculos, de observar. Y después sí hay un montón de cosas de la vida real, normal. Por ejemplo, en la película y en la obra también, el personaje Fernando es asmático. Mi marido, que es actor, también es asmático.
era asmático porque dejó de usar el inhalador, porque pudo trabajar su respiración y eso está puesto también, ¿no? Leticia le incita a Fernando a no usar el inhalador y cómo puedo hacer el choque de fuerzas cuando planteo eso. Digo, eso lo saqué de mi marido que digo, él pudo, bueno, entonces ella debería incitarlo, pero la madre lo cubre y va y le da el inhalador porque hay algo ahí de la psicología de que si yo tengo un hijo que es un poco enfermo, lo apaño más, es mi bebé que está enfermo y tengo más motivo para estar conectada que si es un hombre que se cura y es adulto y es independiente. Toda esa psicología, yo me meto mucho en la psicología de los personajes, después ando así por la vida hablando, hablando con los personajes, estoy re loca. Eh, pero me sirve pensar la psicología, ¿no? Y bueno, y cómo se puede contrastar cada anécdota cada personaje. Pero yo saco algunas cosas de la vida real, como esto que te estoy contando, y otras cosas de la pura observación, de mirar a la gente. Yo transito mucho medios de transporte, hablo mucho con gente y voy recopilando cosas, personalidades, formas, y todo queda aquí y en algún momento baja al papel. Qué brutal, no, pues yo ya quería pedirte como un mensaje, pues para las personas que quieran seguir viendo la película, que quieran seguir siguiendo pues como esta historia, sí, como para que se sigan interesando y agradecerte un montón, la verdad, yo siento que siempre se aprende mucho y muchas gracias por esas frases que nos dejas tan importantes para seguir pensando en el cine y en el arte como tal. Bueno, a toda la gente que está apoyando Basta Mamá, que va al cine o sobre todo que sale y le dice a otro, ve a ver al cine Basta Mamá, primero gracias, esta historia es para ustedes, es para que les pase algo en el cine, para que te rías, para que te emociones, para que lleves a tu madre, a tu suegra, a tu novia, a tu novio y salgas de allí del cine entendiendo sobre todo esto, que el amor es la fuerza más poderosa, es lo que sostiene a cualquier vínculo, no importa cómo sea ese vínculo, que todos los amores conviven y que es un poco lo que le da sentido a la vida, ¿no? El amor. Y esta película habla de eso, de la familia, del amor, de los vínculos, que uno puede no tener un montón de cosas, dinero, trabajo, hay gente pasándola muy mal en muchas situaciones, pero si tú tienes a alguien que te sostenga, tu madre, tu hermano, tu amigo, tu pareja, la vida se hace un poco más fácil. Y esta película tiene que ver con eso, con reivindicar los vínculos y ver que la vida siempre, de una manera u otra, es maravillosa. Así que los invito a todos al cine a seguir viendo Basta Mamá. Mechi quería, pues de verdad, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por acompañarnos, por permitirnos conocer justamente un poco detrás de la escritora, de no solo esta obra, sino de más obras, porque escribes y haces muchas cosas. Pero digamos, para la gente que de pronto quiere seguirte, que quiere conocer más de tu trabajo, dónde te pueden conocer, qué proyectos se vienen de pronto que te digan, mire, los invito a que estén pendientes de, ya sea acá en Colombia o también en Argentina, porque pues el internet es universal. Entonces cuéntanos de ti y dónde te pueden seguir justamente, cuáles son tus redes sociales. Bueno, primero gracias a ustedes por este espacio, por las interesantes preguntas que hicieron y permitirme hablar de mi trabajo, de la película, del proceso. Gracias, Freddy, ese día que nos conocimos fue muy hermoso tu entrevista y todo lo que me preguntaste, así que gracias. Estoy en Instagram como @mechibobe, con una B larga y luego con V le dicen ustedes, ¿verdad? Sí. Sí. Y allí voy subiendo todas las novedades. Ahora en marzo estreno una obra aquí, El Chat de Mamis. En mayo estreno otra obra que se llama Amanece de Noche. Y creo que muy pronto voy a estar por ahí, por Colombia, con novedades que todavía no podemos contar, pero se vienen 2 proyectos más por allí, así que ya lo verán en las redes sociales. Bueno, Mechi, realmente muchísimas gracias. Y cuando vuelvas a Colombia con tus proyectos, Amanecine está súper disponible para que hagan su gira de medios, para que nos hables de todos esos proyectos maravillosos y de verdad un saludito, un abrazo hasta Argentina y esperamos de verdad vernos pronto y más feliz e inspirada también en tus obras y que también estés tú haciendo las Mechi. Muchas gracias. Muchas gracias, besos para todos por allí. Amo Colombia, así que allí hay una Argentina ya con un pie en Colombia, así que gracias a los 3 y besos para todos. Mechi, un abrazo, muchas gracias. Chao, Adiós. gracias.
se nos fue el micrófono de Julie. Julie, Julie, no te debemos escuchamos. hablar, pero no te vemos. Perdón. Les estaba contando que Basta Mamá sigue en salas nacionales, Cine Colombia, Cinemark, Cinépolis. Entonces, para que vayan a ver esta película, si les gusta la comedia, bienvenidos. Si quieren reflexionar un poquito, porque a mí un diálogo final me llegó un poco bastante. Entonces, de verdad tienen que ir a ver Basta Mamá, que aprovechen que siguen algunas salas. Ustedes saben que el cine colombiano no dura mucho en salas, así que es probable que dentro de 8 días ya no esté, así que vayan a ver y aprovechen que hoy está el cine a mitad de precio, todo como decía Cami, todas las salas, todos los horarios, hasta las salas 4D, 3D, están a 8.000, 10.000 pesos, así que importante, vayan al cine hoy o vayan a los matinés, que todos los matinés son a buen precio, así que invitadísimos a que sigan viendo cine. Pero bueno, creo que llegamos al final de Amanecine por hoy, 20 de febrero, pero como les decía, pendientes de nuestras redes sociales porque vienen cositas interesantes. Cerrando ya la temporada de premios, recuerden que este fin de semana son los premios BAFTA, también lo estaremos comentando por nuestras redes sociales. Y pues nada, queridísimos, ¿algo más para decir? No, pues Nada, sí. dice, Dale, Freddy. bueno, dice a Doctor Muy a bailar salsa choque. Recordemos que la banda sonora de Basta Mamá es con salsa choque hoy para viernes. Claro que sí, bueno, también está disponible la canción en Spotify y demás redes para los que les gusta la salsa choque y a los que quieran ver a Marcela Benjumea bailando salsa choque, por supuesto que Basta Mamá es el lugar. Sí, Bueno, sí. chicos, ahora sí, redes sociales. Bueno, empiezo yo por acá. Chicos, recuerden mis redes sociales, una pola con Cami, ahí estamos siguiendo, intentar activarnos este año. Entonces, para que nos sigan, nos encuentren ahí como en dos diferentes espacios. Fredicillo. Ah, Fredicillo. Bueno. Recuerden que me pueden encontrar como Claqueta de Freddy original en Instagram y demás redes sociales como la Claqueta de Freddy. Bueno, y a mí Julie, recuerden que me pueden seguir en todas las redes sociales como Juliet Sicua, Juliet con J, TH y con C de cine colombiano. Estaremos hablando también de muchas cositas pendientes y Amanecine volverá aquí en 8 días por TikTok, 6:30 de la mañana, repetición de los episodios completos en YouTube, solo escriben Amanecine y ahí les sale nuestra lista de reproducción. Gracias Cami, gracias Freddy, nos vemos en 8 días, chaito. muchas gracias. Chao. Chao.